Vamos con nuestra siguiente página de actualidad porque en el séptimo juzgado de garantía de Santiago se formalizó a Karina Oliva y otros ex militantes del Partido Comunes por el delito del fraude de las subvenciones de su campaña de gobierno del año en Santiago del año 2021. Los otros acusados son Martín Miranda, administrador de la campaña, Jorge Ramírez, expresidente del partido y expareja de Oliva, Camila Ríos, exsecretaria ejecutiva, Ailín Ramírez, Marcela Rifo, Juan Pablo Sangüesa, David Castillo, José Robledo, Diego Corbalán, Luis Nicolás Romero y Jan Flores. Sin embargo, este último no fue citado. Recordemos que la Fiscalía Sur, que lleva la investigación de este caso, los acusa de la emisión de boletas y facturas ideológicamente falsas en el marco de la campaña de Oliva por servicios no prestados o montos que estaban abultados. El monto de la defraudación al fisco estaría superando los 293 millones de pesos. Y para hablar precisamente del tema, que hemos invitado al abogado de Karina Oliva, está con nosotros el abogado Juan Carlos Manríquez, a quien agradecemos la gentileza de acompañarnos. ¿Cómo está, abogado? Bien, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación y a su disposición. Abogado, bueno, ya se invocaron medidas cautelares para su defendida. No puede salir del país, tiene reclusión nocturna durante el periodo que dure la investigación, ¿no? Así es, nosotros teníamos una conversación previa con la Fiscalía Regional Sur y respetamos ese acuerdo, y bajo ese punto de vista nos parece que estratégicamente es razonable mantener esas medidas por ahora para el efecto de poder utilizar el plazo que el tribunal fijó para poder hacer varias diferencias que son bien importantes, incluso como usted lo señaló en su introducción, ¿no? Lo que es primera vuelta gobernadora, segunda vuelta gobernadora, lo que es la elección a senadora y, digamos, algunas cuestiones que allí entre medio se han mezclado, así como también las rendiciones de gasto electoral y las normas que rigen una y otra etapa. Y eso es importante, porque además hay que hacer otra diferenciación con la Fundación Chile Movilizado y el Partido Comunes, porque no en todas esas etapas y cuestiones la señora Oliva ha tenido algo que ver, así que nosotros estamos bastante, digamos, optimistas de que el plazo nos va a permitir trabajar con mucho detalle esos 4 grados o etapas o capas, como usted quiera denominarlo, de la formalización que escuchamos hoy día. Ahora, en ese contexto, su defendida niega cualquier responsabilidad de culpabilidad de estos hechos, digamos, y señala que no son ciertas y en otras que habrían algunas imprecisiones. Nosotros compartimos lo que dice Karina Oliva. ¿Por qué? No solo porque a estas alturas las personas están amparadas por la presunción de inocencia, sino que, para tenerlo claro, lo que el Ministerio Público dice hoy es que en su teoría, con los antecedentes preliminares recolectados hasta ahora, nos informa de una manera legal y formal que nos investiga por esos hechos y se abre toda la batería de derechos que tenemos para controvertirlos, aclararlos. Y los sitúa en esas etapas: primera vuelta gobernadora, segunda, Chile Movilizado y el Partido Comunes. Y a su vez los contrasta con las rendiciones, con los montos recibidos y con aquellos que no se pudieron recibir. Eso es bien importante, porque las reglas que rigen en primera y segunda vuelta no son las mismas y no siempre se obtiene devolución. Y en algunos casos no se puede obtener más que el máximo, y eso se sabe conforme los votos que uno ha obtenido. Y como dijo el director del CERVEL, en eso no hay ninguna irregularidad. Él dijo, el señor Tagle, que eso lo hacen todos los partidos políticos y lo hacen todos los candidatos. Cosa diferente es que ese monto se ajuste con supuestas prestaciones falsas o inexistentes o aumentadas, que nosotros controvertimos porque, como vamos a demostrar, todos esos trabajos se hicieron por las personas que correspondía, y a su vez, por ejemplo, en otro tipo de cuestiones, como ese desayuno feminista por 50 millones de pesos, ya que una evidencia que ese nunca se hizo, jamás se rindió, y que tampoco, bajo ese punto de vista, puede decirse que allí hay una obtención de una prestación, porque en definitiva nunca se obtuvo, como dice hoy día incluso la querella del Consejo de Defensa del Estado, devolución alguna. Así que hoy día nosotros quedamos bastante más tranquilos en relación con lo que se había dicho originalmente. Ahora, en este contexto, claro, el caso de Karina Oliva puede no estar involucrada. ¿Existiría alguno de los que fueron formalizados en el día de hoy cierta responsabilidad o no? ¿Cómo lo ve usted, abogado? Mire, eso lo resolvió bien claramente el CERVEL. El CERVEL tiene unas resoluciones firmes donde dice que se cometieron en estos procesos de prolijidades y errores administrativos, lo dice expresamente, no atribuibles a malicia, sino que a impericia, negligencia y desconocimiento de quienes estaban a cargo de las rendiciones y de recolectar los documentos que certificaban los gastos. Y eso excluye la malicia, la culpa, la impericia
no es igual a la malicia. Entonces, de ese punto de vista, probablemente otros tendrán que responder por acciones culposas, pero si la ley no las sanciona, entonces van a tener que quedar sancionadas como lo hizo el CERVEL con las multas que impuso y que se han pagado. Ahora, en este contexto, estábamos hablando de estos 293 millones de pesos que existirían dentro de la defraudación. ¿Se recibieron efectivamente? ¿No se recibieron? Ahí es donde está esa duda, digamos, de que se habrían de pronto no pagado por parte del CERVEL, etcétera. Bien, buena pregunta. De esos 200 y tantos millones de pesos hay que dividirlos en dos, en el número que planteó hoy día la Fiscalía. El segundo, el que dice relación con algo así como 110 o 115 millones de pesos, corresponde al máximo que habría sido posible pedir de restitución conforme a las reglas y según votos obtenidos. Pero eso no se obtuvo, porque el CERVEL lo objetó y además no se pidió su devolución. Dicho eso, esa segunda suma, vale decir 120 millones y algo, debe descontarse los 293 y llegamos a 170 o algo. De esos 170 hay que distinguir primera y segunda vuelta. Y hay que además dejar en claro que de esas cantidades de dinero, muchas se pagaron directamente al Banco del Estado, cumpliendo con el mandato que se le había dado conforme a voto obtenido. Y el resto por pagar. Entonces, de esos 190 y algo millones de pesos, la mayoría se le pagó directamente al Banco Estado, se le devolvió, ¿no es cierto?, el préstamo anticipado, y el resto, conformó una deuda que está pagando la señora Oliva, que ha significado, por ejemplo, que tenga deudas con proveedores, su autoembargado y cobranzas extrajudiciales para pagar ese monto que ha ido solucionando una por una. O sea, dinero en el bolsillo de la señora Oliva o del resto, aquí no ha quedado ninguno. Ahora, se demoró cerca de 2 años la investigación, abogado, por parte de la Fiscalía. ¿Usted le parece que un tiempo prudente para poder desenredar un poco esta madeja? Mire, lo que pasa es que estos 2 años han estado cruzados por el estallido, por la pandemia, por otros sucesos que han ocurrido en Chile, y evidentemente estas investigaciones son largas, son complejas, tienen bastante vericuetos y detalles. Entonces, evidentemente, estos plazos para reunir y reitero, información inicial, previa, provisional, que funda una formalización, que no es una condena ni una acusación, a nosotros nos va a permitir en el plazo, y eventualmente extenderlo, aclarar cada uno de estos supuestos y hacer esas diferencias que yo le vengo diciendo. Y de esa manera nosotros creemos que, a poco andar, digamos, avanzada la investigación, va a quedar en evidencia que aquí no ha habido delito de ninguna especie, digamos. Ahora, en este contexto, ¿las cuentas fueron aprobadas de la candidata entonces Oliva? Hay que distinguir eso. En la primera etapa fueron todas aprobadas por gastos reales, comprobados, no objetados, y en la segunda se objetaron gastos y por tanto no hubo devolución. De tal manera que el CERVEL eso lo analizó con mucho detalle. Ahora, ¿ella tenía conocimiento, Karina Oliva, de cómo se estaban administrando, cómo se estaban rindiendo todos los costos de su campaña? Mire, a diferencia de lo que puedan decir algunas personas, la lógica de las campañas es muy distinta a como uno puede pensar. El candidato es candidato, se despliega en terreno, utiliza la información que le entregan para estrategias comunicacionales y de relación con sus eventuales electorados potenciales. Toda la historia chilena reciente de la democracia indica cómo se desarrollan y desenvuelven las campañas. Y por tanto, la labor administrativa, el contacto con los proveedores, la relación con el CERVEL, con las plataformas, no es nunca del candidato, ni tampoco de su partido. Por ejemplo, hoy día se dijo que la señora Oliva pudo haber influido en el nombramiento de los candidatos. Eso no es así, porque los nombra el partido. Segundo, por ejemplo, que ella hubiera podido hacer tales o cuales rendiciones. No, eso lo hace el secretario general. Entonces, hay varias confusiones en esto que nosotros vamos a ir develando y aclarando durante el curso de la investigación. Ahora, bueno, evidentemente que usted defiende a su clienta y mantiene la inocencia. Ella señala que es completamente inocente de los cargos que se le imputan. ¿Cuál sería el mayor riesgo desde el punto de vista judicial que podría correr la ex candidata? Mire, nosotros de buena fe y con ese mismo afán colaborativo con la Fiscalía, recuerde que nosotros fuimos a declarar 2 días seguidos, aperturamos las cuentas corrientes sin orden judicial, nos notificamos voluntariamente, entregamos el teléfono, accedimos al alzar el secreto bancario, o sea, jamás nos hemos opuesto a nada. Nosotros esperamos que esto para la señora Oliva no tenga ninguna consecuencia penal, salvo dejar establecido que nunca ha habido mérito suficiente para acusarla por un delito.
y que por tanto en esta causa o se sobresea o no se persevere. Señala directamente por parte de la ex candidata Oliva a Martín Miranda, digamos, que era el responsable de administrar todos estos flujos de dinero y de representarlo o validarlo frente al CERVEL. Mire, yo de la situación del señor Miranda no me gustaría pronunciarme porque ella todavía está pendiente, se está debatiendo, él tiene un representante distinto a nosotros y la verdad que preferiría no opinar para no interferir en esa labor que está haciendo esa defensa con él ante los tribunales. Ahora, bueno, hablábamos, claro, usted nos explicaba, ¿no?, de los montos de que era una primera etapa, intentar defraudar 110 millones de pesos. Muchos de esos dineros no fueron restituidos, digamos, nunca llegaron a las arcas de la campaña. En efecto, la Fiscalía dice que eso es un delito frustrado, porque no dependió de la voluntad de quienes solicitaron la devolución. Nosotros sostenemos que ahí no hay delito y de haberlo sería una figura de una tentativa inidónea, si es que alguien hubiera pensado en cometer un delito, porque la verdad es que es imposible obtener más que el límite que la ley señala. Y en segundo lugar, los filtros del CERVEL han demostrado ser completamente eficaces. Por tanto, ahí tampoco existe un acto capaz de ofender un bien jurídico. Es como si usted quisiera asesinar a un muerto. Ahora, claro, ¿qué responsabilidad legal tiene el candidato, los candidatos en definitiva, cuando se tiene que rendir estas campañas? Ellos tienen que firmar, tienen que estar al tanto, porque usted señala muy bien, el candidato tiene otro rol, ¿no?, dentro de la campaña. Exactamente. Mire, yo he participado en múltiples procesos de este tipo y en distintas investigaciones de personas vinculadas a la política de todo el arco. Y todas las campañas son iguales. Por eso la ley señala quién es administrador electoral, quién es secretario, quién se encarga de trabajar con los proveedores y quién está en terreno. Por ejemplo, los candidatos de todos lados reciben la información de empresas expertas, por ejemplo, en análisis de datos, esos denominados mapas de calor, los analizan, piden reinformes, se discuten en estas sesiones de brainstorming o de discusión interna, se fijan estrategias de terreno en uno u otro y con eso, comillas, atacan al electorado, comillas, ¿no es cierto?, con el mensaje que ellos estiman es más persuasivo conforme al objetivo electoral. Y eso lo hacen todos los partidos políticos de todos los colores. De tal manera que alguien que está 24/7, 365 en esa labor no tiene tiempo para estar metido en los temas administrativos. ¿Usted cree que influyó esta relación sentimental que tenía con el señor Ramírez, su defendida? Mire, la verdad que no me puedo pronunciar sobre eso. Yo no creo que las cosas de ese tipo tengan algo que ver en temas técnicos y como no conozco esa relación sentimental, por regla no me entrometo en cuestiones de terceros en esa materia. Claro, porque era presidente del partido en aquel momento, ¿no?, que ella intentaba representar. Es que eso es otra cosa, es otra organización, es otro tema, es otra organización jurídica y reitero, no necesariamente en estas cuestiones todo es cuestión de todos. En esto hay límites. Y esos límites lo demuestra la práctica de las cosas. ¿Fue engañada, Carolina? En la vida diaria de todos nosotros. Abogado, ¿usted cree que fue engañada, incluso Carolina? La gente, ¿no?, más cercana, hay cuestiones que en sus casas mantiene en reserva por diversas razones. Y eso es así, es una ley de la vida. Oiga, yo le preguntaba, abogado, si usted cree que fue engañada Karina Oliva. Yo no he levantado nunca, digamos, esa tesis del engaño. Por el contrario, ella ha dicho que hizo lo que hizo en su rol de candidata, ha explicado cuáles son sus conductas. Hasta ahora el CERVEL no ha hablado de engaño, ha hablado de imprudencia, ha hablado de ignorancia, ha hablado de incapacidad, ha hablado de impericia, pero de otras personas. Así que yo no he levantado ese tema. No, se lo preguntaba, digamos, porque ella evidentemente se declara inocente. ¿Usted está de acuerdo con las medidas cautelares que se aplicaron? Mire, por ahora nos parecen estratégicamente razonables porque nos permiten concentrarnos en el fondo. No tiene mucho sentido adelantar estrategias. Esto es táctico. No tiene mucho sentido adelantar lo que pensamos, no tiene mucho sentido adelantar las diligencias que tenemos preparadas. Cada día tiene su afán y vamos a ocupar el plazo para eso. Abogado, quiero agradecer la gentileza de acompañarnos acá en Bio Bio. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes. Bueno, conversamos con el abogado Juan Carlos Manríquez. Él es abogado de Karina Oliva. Recordarán ustedes, claro, la memoria de pronto es frágil frente a muchos de los hechos que la política nos ha dado durante los últimos años. Y esto es un hecho que se remonta hace 2 años que se inició la investigación, que finalizó durante la jornada del día de hoy, donde se formalizó a Karina Oliva y a otros exmiembros del Partido Comunes por el eventual fraude en la campaña a gobernadora de
de quién era, ¿no?, el representante del Frente Amplio. Recordemos que el séptimo juzgado de garantía de Santiago formalizó precisamente a Karina Oliva y otros ex militantes del Partido Comunes por este delito, eventual fraude. Se está investigando y se lleva adelante la acción judicial de subvenciones durante su campaña en Santiago durante el 2021. Lo escucharon acá en el Podría